en la glucosa, igual con intolerancia a la glucosa y la intolerancia a la glucosa en ayuno. El otro, bueno, es los triglicéridos mayor o igual a 1.69 milismoles, que viene siendo 150 miligramos, o de HDL menor a 1.01 en hombres, que es menos de 40. Bueno, igual para las mujeres. La presión sanguínea puede ser mayor o igual a 140/90, o que esté con tratamiento antihipertensivo. La otra es, pues, el índice, perdón, esa es la circunferencia de cadera, va a ser en hombres mayor a 102, o en mujeres igual o mayor a 80 centímetros. La que sigue es la Federación Internacional de Diabetes. Fue, pues, en el 2005, que pues, nos va a hacer el diagnóstico, o la definen como la circunferencia de cadera aumentado, más cualquiera de los otros dos criterios, que cumpla cualquiera de los otros dos, que va a ser glucosa en sangre mayor o igual a 100 miligramos sobre decilitro, triglicéridos igual o mayor a 150 miligramos, o que estén en tratamiento para trigliceridemia. El HDL en hombres mayor a 1.03 milismoles, y en mujeres menor a 1.29 milismoles, o que estén con tratamiento. Para presión A ver, pero sanguínea, eso dáselos en miligramos por decilitro. ¿Cuánto equivale? los 103 equivalen a 40 miligramos, y los 129 a 50 miligramos. Ok. Bueno, 1.29, ¿no? Y 1.03. Que 40 y 50. Ok. Y bueno, los triglicéridos sí son arriba o igual a 150 miligramos. La presión sanguínea, pues, es arriba o igual a 130/85, o que esté con medicamentos antihipertensivos. La circunferencia aquí nada más es mayor o igual a 94. Y por último, pues la AJA nos da que es cualquiera cualquiera 3 de los 5 criterios que deben de cumplir, pues, que es glucosa en sangre mayor a 100, triglicéridos mayor a 150, HDL mayor a, menor, en los hombres es menor a 50 y mujeres menor a 40. Y la hipertensión, bueno, pues debe ser mayor o igual a 130/85, o que esté con tratamiento antihipertensivo. En la circunferencia abdominal debe ser en hombres mayor o igual a 102 y en mujeres mayor a 150. Bueno, aquí les agregué la otra, que es la clasificación de la Sociedad Americana de Endocrinólogos Clínicos, que esta, pues, no se guía por el IMC, que es mayor a 25 kilogramos sobre metro cuadrado, y una elevación de triglicéridos igual o mayor a 150 miligramos. El HDL es en hombres menor de 40 y mujeres menor de 50. Presión arterial mayor a 130/85, y glucosa en 2 horas postprandial mayor de 140. La glucosa en ayuno es entre 110 y 126. Y esto, pues, agrega otros factores de riesgo, que es historia familiar de diabetes, hipertensión o enfermedad coronaria, el síndrome de ovarios poliquísticos, estilo de vida sedentaria, en edad avanzada, grupos étnicos y riesgo alto para diabetes o enfermedad alta coronaria. De pues, la ATP3 nos identificó 6 componentes, y pues tiene efecto directo a la aterosclerosis. Estos 6 componentes, pues el primero es la obesidad abdominal, el 2 es la dislipidemia aterogénica, que esta va a aumentar las partículas pequeñas de LDL, aumentar las
proteínas B, y va a disminuir la HDL y va a aumentar los triglicéridos. En el 3 tenemos la hipertensión arterial, hiperglucemia, y va a haber un estado protrombótico y un estado proinflamatorio. Bueno, continuamos con la epidemiología en México. Bueno, en México hablaba de que esto me basé en SANUT del 2018 y 2012, y pues nos habla que la población de 20 años o más con diagnóstico previo, bueno, en el 2012 teníamos que eran 9.2% en población general, y al 2018 aumentó a 10.3%. Esto pues por sexo es de 9.7 en el 2012 y 11.4 en el 2018 en las mujeres, y en hombres de 8.6 en el 2012 a 9.1%. Pues esto ha ido en incremento. Y como dato, pues en ambos censos se vio que la mayor complicación por diabetes era la visión disminuida. Igual así, recordarles que pues en México las personas con diabetes fluctúan entre 6.5 a 10 millones. Y de este gran total, 2 millones de personas pues no han sido diagnosticadas. Igual México ocupa el 9º lugar de diabetes en el mundo, y se dice que 13 de cada 100 muertes en México son provocadas por complicaciones de diabetes. Vamos con la hipertensión. De la hipertensión, igual, pues desde la ENSANUD del 2018 y 2012. En el 2012 tenemos el 16.6 en población general, y en el 2018 aumentó a 18.4%. De esto, pues en el 2012 tenemos 9.3 millones, ahora tenemos 15.2 millones. Y bueno, en las mujeres, en el 2012 tenemos 18.5, al 2018 20.9, en hombres de 14.1 a 15.3. Y de esto pues se estima que 1 de cada 4 adultos en México padece hipertensión arterial, es decir que un 25.5% de la población, de los cuales pues aproximadamente el 40% ignora que padece la enfermedad, y pues esto pues repercute en la condición de salud, y pues aumenta el riesgo para padecer síndrome metabólico. De igual, de este 60% se conoce conoce el diagnóstico, pero solamente la mitad, o sea, el 30%, llevan un adecuado control. Ahora hablando pues, del colesterol y triglicéridos, igual se vio en el 2012, el 2018, y pues la medición era normal en el 37.0%, al 2018 disminuyó al 32.7%, y a la medición fueron altos los valores en un 13%. Estas estadísticas hay que entenderlas un poco, eso de que disminuyó, mientras que en las del 2012 sí se tomaron muestras en sangre. En la del 2018 fue un interrogatorio directo de usted sabe que tiene colesterol o triglicéridos elevados, entonces esto puede ser diferente las prevalencias. De hecho, podría decir que la metodología que se empleó en la del 2012, la del 2018 y la del 2006 ha sido diferente. Entonces, tanto la hipertensión como la dislipidemia pudiera estar subestimada en estas últimas encuestas. Nada más para que lo entiendan, porque esta fue a través de una pregunta directa. Entonces, pues no.
Ahí, si revisan el dato, el 50% nunca se había realizado un perfil de lípidos. Entonces es una población muy grande que no tiene esta evaluación, ¿no? Nada más para entender eso. Muy bien, doctor, gracias. Y pues sí, como dice el doctor, bueno, solamente se encuestaron, pero pues no se tomaron valores de colesterol y triglicéridos. Bueno, pasamos a lo siguiente, el sobrepeso y obesidad. Bueno, a nivel nacional en el 2018 fue bueno, sobrepeso y obesidad es del 75.2%, que el 39.1% está en sobrepeso y un 36.1% en obesidad. El porcentaje en el 2012 fue de 71.3%. Y pues aquí, pues recordarles que México se encuentra en el segundo lugar de obesidad en el mundo, con una prevalencia del 24.4%. Y esto solamente pues estamos en segundo lugar después de Estados Unidos. Perdón. Y una persona con diabetes, la obesidad disminuye hasta 8 años la esperanza de vida. Igual, pues recordarles que la prevalencia del sedentarismo en México es del 60 al 80%. Esto antes pues de la pandemia. Ahora con la pandemia pues seguramente aumentó. Bueno, vamos a hablar de la fisiopatología. En la fisiopatología, pues bueno, en primer lugar tenemos la resistencia a la insulina, que en esta, bueno, inicia con la señalización de la insulina, y esto ocurre, bueno, es de la insulina, que va al tejido adiposo, va a liberar ácidos grasos junto con citocinas inflamatorias, que esto pues nos va a contraer pues una inflamación constante. En el hígado va a actuar directamente en la gluconogénesis, y esta pues nos va a aumentar la glucosa intrahepática. Por consiguiente, pues vamos a estar en un estado de hiperglicemia. En los músculos va a actuar sobre la acetaminquinasa, y esta va a activar el GLUT4 de translocación, que va a hacer que los músculos, bueno, la insulina no actúe directamente en los músculos, y así pues elevando la glucosa, y pues también hacer un estado de hiperglicemia. En los vasos sanguíneos, va a inhibir al óxido nítrico, y en el óxido nítrico pues nos va a producir una vasodilatación, que esta va a ser una disfunción endotelial con vasoconstricción, inflamación y un estado de hipercoagulabilidad. La resistencia a la insulina, bueno, pues no es capaz de ejercer sus efectos vasculares benéficos, o ver una disminución del óxido nítrico, como ya les comenté, que esto nos va a producir vasoconstricción, aumentar la reactividad vascular, va a disminuir la reserva coronaria, va a aumentar la agregación plaquetaria, va a aumentar la expresión del factor tisular, y va a disminuir la fibrinólisis, que esto va a favorecer a la trombogénesis arterial. De la activación del óxido nítrico, pues esto nos va a hacer, nos va a producir un estrés oxidativo, y va a haber activación de factores proinflamatorios, que va a ser la PCR, factor de necrosis tumoral alfa, y las interleucinas de esta, pues de mayor predominancia, la interleucina 6, y bueno, más bien, va a iniciar un proceso aterosclerótico. A ver si me faltó comentarles, va por la vía del RAS-RAF, que va a activar a la quinasa MAP, y esta va
a su vez activa las dos vías, una es mitogénesis y la otra es la proteína ET1, y esta bueno, va a ser vasoconstricción, que va a generar pues, la aterosclerosis o placas de ateroma. Bueno, la otra es la adiposidad visceral. Hablamos del tejido adiposo. Esta pues va a provocar una captación de glucosa mediada por insulina y está claramente relacionada con la resistencia a la insulina, que esta pues va, bueno, de aquí el tejido adiposo nos va a generar, bueno, y como ya les comenté, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6, y esto nos va a mantener en un estado inflamatorio constante y persistente. De aquí también libera ácidos grasos libres, que estos ácidos grasos libres nos va a aumentar la resistencia a la insulina y nos va a aumentar la dislipidemia aterogénica. Igual va a activar a la proteína PAI-1 y esta pues nos va a generar un estado de hipercoagulabilidad. Y bueno, la otra es la aponidinectina, que esta es una proteína que pues nos crea en cierto modo protección, que es una proteína antiinflamatoria, pero pues en la obesidad visceral, pues esta está disminuida, entonces es muy poco la protección. De las citocinas proinflamatorias, bueno, como ya les comenté, la interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, la resistina, el tumor de necrosis tumoral alfa y la PCR. Estos son pues provenientes del tejido adiposo, por los macrófagos del tejido adiposo. Y, bueno, lo que ya les comentaba, el nivel de adiponectina va a estar disminuido en la obesidad y pues esta es una citocina antiinflamatoria producida por los adipocitos y que intensifica la sensibilidad a la insulina. La otra es la dislipidemia heterogénica. En esta, pues el tejido adiposo bueno, más bien la insulina va a actuar directamente sobre la lipólisis, que esta va a liberar ácidos grasos. Los ácidos grasos van a generar, bueno, están en la vía para generar triglicéridos. Aunado o a la vez, va a actuar sobre la aponectina B, que esta pues va a generar colesterol de muy baja densidad. Y bueno, del colesterol de muy baja densidad va a pasar al torrente sanguíneo y en el torrente sanguíneo se va a activar la lipoproteína lipasa, que esta nos va a generar pues que el colesterol de muy baja densidad nos cree las placas de ateroma en los vasos sanguíneos. De igual forma, bueno, aquí están lo van a crear kilomicrones remanentes y esto pues, nos va a generar la aterosclerosis. Y bueno, la otra es la disfunción endotelial, que la que les dije en el primer dibujo, que nos va a activar la AKT-quinasa y pues va a liberar ácidos grasos libres, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, resistencia a la insulina. Esto va a actuar sobre el endotelio y de aquí van a inactivar o va a actuar sobre el óxido nítrico, que pues nos va a realizar un estado de estrés oxidativo, generando superóxido, y de este superóxido, al unirse el oxígeno al óxido nítrico, nos va a generar un peroxinitrito, que todo esto, bueno, abonado, pues va a ser una disfunción endotelial, que luego, bueno, como les comenté, va a generar hipertensión, inflamación y un aumento en el estado de hipercoagulabilidad.
En conjunto, pues todos estos vías nos comprenden o nos llega a al síndrome metabólico, que pues va a ser la intolerancia a la glucosa, la hipertensión, la obesidad central, la dislipidemia heterogénica y un estado protrombótico y proinflamatorio. Pasando al diagnóstico, bueno, pues este se basa en el cumplimiento de los criterios incluidos en cada asociación, que pues también lo vamos a integrar con el interrogatorio, la clínica, la exploración física y los estudios de laboratorio. Aquí nuevamente pues les puse la primera tablita, ya no les repito los criterios. La otra, la de la Sociedad Americana de Endocrinólogos, que son todos los criterios para cumplir estos. Estos son los criterios de obesidad por cintura. En México pues se habla que hay un riesgo incrementado cuando la circunferencia de cintura es mayor o igual a 94 en hombres y en mujeres mayor o igual a 80 centímetros, y sustancialmente incrementado o mayor riesgo es cuando la cintura está arriba o igual a 102 en hombres y en mujeres mayor o igual a 88 centímetros. Y bueno, me pareció interesante esto. ¿Por qué dentro de los criterios diagnósticos se prefiere la circunferencia abdominal y no el índice de masa corporal? Bueno, la obesidad abdominal pues es una forma de obesidad más frecuente asociada al síndrome metabólico. Y el índice de masa corporal, aunque se emplea para, bueno, determinar la obesidad grado 1, grado 2, grado 3, pero no es sensible a establecer niveles de obesidad en todas las poblaciones ni en los diferentes grupos étnicos, porque pues difiere entre masa muscular, masa grasa y todo eso. Entonces se habla de que en el síndrome metabólico lo que nos importa, o bueno, más bien lo que genera el síndrome metabólico es la obesidad abdominal. A Bueno, ver, esto sí es bien importante. No es que el síndrome metabólico genere la obesidad, porque de hecho siguen los criterios, ahorita otra vez, digo, para que los pongas tantito. No, de todos. Ahí. Esto es algo que deben de entender muy claramente. Si se dan cuenta, el síndrome metabólico ha sido definido pues de una manera muy heterogénea, por llamarlo de alguna manera, y pudiera decir que, por ejemplo, el que llega tarde, ¿cuál es el objetivo más bien de hacer el diagnóstico de síndrome metabólico? El objetivo puede ser identificar esa población que tiene riesgo de desarrollar enfermedades como diabetes principalmente, y el otro escenario es el riesgo, cuál es la probabilidad de que ese paciente tenga una enfermedad cardiovascular, ¿no? Y hablando de la diabetes, las complicaciones, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en los criterios de la OMS, esos criterios está uno llegando demasiado tarde, porque ya incluye a la diabetes, ya incluye cuando hay daño a órgano blanco, como es la está llegando tarde, de tal manera que pues prácticamente el criterio de la OMS ha quedado relegado, nadie lo sigue, está muy tardío este diagnóstico. En el caso, por ejemplo, de la recomendación que hace el ATP3, son criterios clínicos en donde, pues, como ustedes pueden ver, uno de los principales es esta dislipidemia caracterizada por triglicéridos elevados, HDL bajos, y en donde toman al sobrepeso, vamos a llamar, o a la obesidad con base a la cintura, ¿no?
y en ese momento el criterio que se tomaba precisamente, aunque por ejemplo aquí lo citas en el 2005, realmente los del ATP3 salieron un poquito antes porque el cambio se hizo precisamente en el 2004 para el criterio de prediabetes por glucosa de ayuno. Entonces, se iba más como un predictor hacia identificar la población que tiene riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, los criterios del ATP3. En el caso, por ejemplo, de la IDF, pues evidentemente aquí tomaba el concepto de resistencia a la insulina, podía existir también lo de la glucosa de ayuno alterada y evidentemente iba mucho más temprano y este es un mejor predictor para enfermedades metabólicas. Entonces, la ventaja de la IDF es que ajusta con base al perímetro de la cintura, con base a la raza, y es donde se toman precisamente estos criterios que ahora tomamos en consideración de México, que si quieres proyectarlos nuevamente para que se les quede bien grabado. Eso. Entonces, ahí lo pueden observar. Para el caso de los hombres, ay caray. A ver si me ayudas, porque, como voy manejando, perdónenme, arriba de 94 precisamente y arriba de 80 para la mujer, ¿no? Estos criterios y que no, realmente el objetivo es precisamente a partir del paciente que tiene obesidad, identificar a esta población de riesgo. Entonces, realmente los criterios han ido modificándose y aunque cada vez más en la consulta externa nosotros tenemos que ver en el paciente que llega a nuestra consulta por obesidad, se incluye todos estos otros factores de riesgo. Incluso se podrán dar cuenta que los criterios de hipertensión también se han ido modificando. En el caso del ATP3, si lo quieres mostrar, de 130 a 85. En el caso, por ejemplo, de la OMS, ya te habla de un paciente que también ya tiene hipertensión. Por eso les decía que el de la OMS ya está llegando tarde al diagnóstico. Y en el caso precisamente de la Federación Internacional de Diabetes, pues incluía lo que en ese tiempo se consideraba como prehipertensión. Que si nosotros nos ponemos muy puristas, podremos observar que pues estos criterios de la presión arterial también ya se modificaron con base a los nuevos criterios, ¿no? Pues si tomamos los criterios de la AJA. Entonces, evidentemente, lo que pretende es que el médico identifique al paciente que llega con obesidad con todos estos factores de riesgo. Conclusión, ¿cuáles son los que debo de utilizar para hacer el diagnóstico de síndrome metabólico? Lo que se ha concluido y buscando identificar esta población de riesgo es IDF y ATP3. ATP3 con una visión más hacia identificar a esa población que tiene riesgo de enfermedad cardiovascular, IDF a esa población que tiene ese componente metabólico y por ende mayor riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas. Entonces, hacia allá debe de ir nuestras estrategias diagnósticas para poder identificar esta población en riesgo, ¿no? Muy bien, Doc. Gracias. Bueno, continuamos. En este esquema, pues, es resumido todo lo que ya hablamos, que son Nada más factores... una cosa más se me olvidó. Sí, lo que mencionabas era muy cierto. Realmente algunas de las limitaciones del índice de masa corporal han sido exploradas en los últimos años, sobre todo en el contexto del paciente que tiene mucha masa muscular.
Ese paciente que tiene mucha masa muscular, pues evidentemente el índice de masa corporal puede ser mayor a 25 y por ende pues uno lo podría clasificar como obeso. Sin embargo, el perímetro de la cintura se ha establecido como un mejor indicador de riesgo cardiovascular. Si ustedes toman este perímetro de cintura, obviamente el perímetro de cintura en los estudios originales que se evaluó fue el del ATP3. Entonces, a veces malamente decimos, bueno, sí es un nivel de corte para nosotros, pero se hizo con el perímetro de cintura del ATP3. Entonces, que es ahí cuando hay un mayor incremento en el riesgo cardiovascular, ¿no? Muy bien, Doc, gracias. Y bueno, le digo, esto es el resumen de lo que ya hemos estado hablando, que son factores genéticos, factores ambientales. Esto nos va a hablar de hiperplasia en el tejido adiposo, hipertrofia, metabolismo alterado en los ácidos grasos libres o liberación alterada de las adiponectinas. Esto pues en conclusión nos va a llevar a la dislipidemia, hiperglucemia o diabetes tipo 2, la hipertensión o estado de hipercoagulabilidad, y pues esto nos va a comprender pues el síndrome metabólico. Bueno, también tenemos entidades clínicas asociadas. De esto vamos a descartar cuando diagnostiquemos un síndrome metabólico, pues en las mujeres un síndrome de ovario poliquístico. Pues, también vamos a descartar que tenga el paciente estenosis hepática no, esteatosis, perdón, hepática no alcohólica, asma, SAOS, hiperuricemia, bueno, el sobrepeso en niños y adultos. Y si las mujeres tienen el antecedente de diabetes gestacional. Hablando del cuadro clínico, bueno, pues es una forma típica y pues esta no se acompaña de síntomas específicos. Pues como ya hemos hablado, bueno, la mayor circunferencia abdominal y aumento de la presión arterial. Aquí también pues va a presentar lipoatrofia o acantosis nigricans. También son signos para diagnosticar este síndrome. La otra es la lipodistrofia. Pues esto se presenta más en la gente. A ver, si gustas regresar a la anterior, otra. Esa. Sí, fíjense por qué la IDF te habla más de, tiene una mejor sensibilidad para diagnosticar esa población que tiene riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas. Una de las características es que, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico, el criterio que utiliza es resistencia a la insulina. ¿Cómo defino yo resistencia a la insulina en el consultorio? ¿Alguien me puede decir? Pues clínicamente con datos de acantosis nigricans, obesidad, calculando también ya es el índice de masa corporal. No, bien, el índice de masa corporal, el problema es que puedes tener al metabólicamente sano, que de sano no tiene nada, pero lo puedes llegar a tener así y puede no darte resistencia todavía. Curiosamente, los hay. Entonces, realmente, como bien mencionaron, la manifestación clínica es muy, muy importante, la acantosis nigricans. Sin embargo, lo que hacemos es la determinación del HOMA. Y decía ahí que se tenía que tener el criterio de por arriba de la percentil 75 para definir hiperinsulinismo. En México se hizo un estudio precisamente de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, en donde se determinó que ese nivel de corte estaría cuando las concentraciones de insulina están por arriba de 12.5. Entonces, evidentemente, y esto lo toma la Federación
para el estudio del síndrome metabólico europeo, o el grupo de estudio de síndrome metabólico, y se toma ese criterio. Entonces, universalmente se ha establecido que un HOMA probablemente de 2.5 pudiera definirnos esa resistencia a la insulina. Cuando ustedes ven los artículos originales, si quieres la que quería que pusieran de donde viene síndrome de ovario poliquístico, cuando ustedes ven los reportes originales de diferentes estudios de ovario poliquístico, van a ver que toman criterios muy heterogéneos. Obviamente esto se tiene que normalizar a la población que están estudiando, como es la población mexicana. Entonces, una de las características del síndrome de ovario poliquístico es que tienen un defecto intrínseco y vamos a encontrar en población delgada hasta un 65% de resistencia a la insulina. Cuando le pones el factor índice de masa corporal y lo llevas a sobrepeso o bien obesidad, la prevalencia puede ser del 90 al 95%. Entonces, obviamente un paciente que tiene esteatosis hepática no alcohólica muy probablemente viene con una dislipidemia heterogénica, con sobrepeso, obesidad, que ya te habla de alteraciones metabólicas. Obviamente el paciente que también tuvo diabetes gestacional falló esa secreción de insulina en algún momento, no fue suficiente y fue cuando presentó esta condición, porque los pacientes en el embarazo pueden desarrollar una resistencia por las hormonas placentarias y generar precisamente esta resistencia tan severa. Entonces, probablemente la IDF sea mucho mejor, como les digo, para identificar a esa población en riesgo de progresar a enfermedades metabólicas. Muy bien, Doc, gracias. Bueno, continuamos. Bueno, ya les hablé de esto. Ahora, bueno, continuamos con el tratamiento. El tratamiento, pues vamos a ver el manejo y metas que nos piden. Pues la estrategia primaria del síndrome metabólico es disminuir de peso, y con esto pues lo vamos a agregar con la restricción de la ingesta calórica, que la dieta pues va a consistir en una disminución del consumo de alimentos de altos en calorías, una disminución del consumo de grasas saturadas, que esto es menos del 7% de las calorías, y el consumo diario de colesterol de menos de 200 miligramos al día. El otro va a ser el control de peso, que se recomienda pues que disminuya del 7 al 10% de peso y del peso inicial en 6 a 12 meses. El otro es la disminución en el consumo de calorías. Va a ser, si tienen una dieta de, por ejemplo, de 2.500 a 3.000, pues se recomienda que disminuya de 500 a 1.000 calorías por día. Bueno, la otra es la actividad física, que pues esta va a ser aumentar la actividad, valorar, otra vez la valoración cardiovascular, y pues no pedirle que de un momento a otro, pues si no tenía el hábito de hacer el ejercicio, pues no hay que pedirle que haga, pues, no sé, 90 minutos diarios, sino que paulatinamente o poco a poco ir incrementando el tiempo de actividad física. Y pues se recomienda que duren al menos 30 minutos de actividad moderada, que esto pues entra en un estado de catabolismo, y pues ya no, los músculos se quedan sin glucosa y ya generan energía, o empiezan a tomar energía de la grasa visceral. Los otros son los objetivos de LDL, colesterol. Pues estos son lo más reciente que hay. En el 2018 creo que fue la última revisión, que nos dice que pacientes con riesgo cardiovascular muy elevado
pues este es el objetivo del LDL, es menor de 55 miligramos de decilitro. Y cuando lo captemos, pues tiene que haber una reducción del mayor o igual al 50% del nivel, del valor basal. Y en pacientes con un segundo episodio de enfermedad cardiovascular en 2 años, pues se puede considerar el objetivo de LDL menor de 40 miligramos de decilitro. Bueno, lo siguiente es con pacientes de riesgo elevado. Se recomienda los LDL menos de 70 miligramos sobre decilitro y una reducción basal mayor al 50%. En pacientes con moderado, pues se recomienda un LDL de menos de 100 miligramos sobre decilitro y con riesgo cardiovascular bajo, pues menos de 116 miligramos sobre decilitro. Bueno, esta es la comparación de la sociedad. Bueno, lo más bien lo hicieron la Sociedad Europea de Cardiología y en conjunto con la Sociedad Europea de Aterosclerosis. Esta era la comparativa. En el 2016, pues el muy elevado se recomendaba menos de 70 miligramos. Y con el cambio de ahora, le digo, desde el 2019, que ahora recomiendan la reducción de menos de 55. Esto hubieron pues, porque pues, los pacientes seguían presentando complicaciones cardiovasculares. Entonces, apenas pues, en el 2019 se hicieron estos ajustes y es lo que actualmente se recomienda. Igual pues hay categorías que es 1B, 1B y la 1A. Todos estos nos va a regir. ¿Para qué? Para saber cuándo actuar, que nos dice en esta tablita, cuándo le vamos a dar medicamentos o cuándo nada más lo vamos a, con los cambios de estilo de vida o con la dieta, o cuándo no se debe de intervenir. Que dependiendo de los criterios, a la mano izquierda, estos son los criterios que cumpla en la clasificación, si hay riesgo alto o bajo, aunado con los resultados de estudios de laboratorio, resultados de LDL que tenga el paciente. Entonces, esta clasificación nos va a ayudar a eso, cuándo actuar con el paciente en las diferentes medidas. De las DLL, pues no tenemos que si las cifras de colesterol rebasan la cifra buscada, hay que hacer una intervención farmacológica. Y los fármacos de primera línea, pues son las estatinas, que disminuyen del 20 al 60%. Y pues si se duplica la dosis, solamente se adiciona el 6%. De segunda elección, tenemos la ezetimibe, y esta disminuye del 15 al 30%. De estas, pues también, encontré otro estudio que nos sugerían, pues, dosis según el riesgo de presentar una enfermedad cardiovascular, que había una fase intensiva, que era atorvastatina o rosuvastatina, dependiendo de 40 a 80 miligramos, o rosuvastatina de 20 a 40. Una moderada intensidad, pues bajaba la dosis, y ahí baja intensidad, pues la dosis mínima. De también tenemos otros nuevos fármacos. Es el último que ha salido en tratamiento del síndrome metabólico, de la dislipidemia más bien, que son los inhibidores de la PCSK9, y de estos pues son inmunológicos, tratamientos inmunológicos, y de estos vigentes y aprobados por la FDA es el Mipomersen y el Lomitapide, perdón. Y con el descubrimiento de esta nueva proteína, pues se resultaron estos nuevos fármacos
que nos sirven más cuando hay una hipercolesterolemia familiar y que vemos que las estatinas y el ezetimibe en dosis máxima, pues no disminuye los niveles de colesterol. Entonces es donde se están usando y pues han tenido buen resultado. Y pues nomás, bueno, esta nomás se la agregué por la evolución del objetivo terapéutico, cómo ha ido evolucionando durante los años, que en el 2001 la ATP3 recomendaba que era menos de 100, después en el 2004 recomendaba que era menos de 70, y así conforme hasta el día de hoy, pues luego la recomendación ya es menos de 50 para el alto riesgo. Otras lipoproteínas, de estas, pues hablamos del colesterol no HDL, que debe ser mayor a 30 miligramos sobre decilitro. Y la ApoB, que es menor a 65, 80 y 100, en riesgo pues elevado, muy elevado, elevado y moderado. Los otros son pues, los triglicéridos. Se necesita una pérdida de peso mayor al 10%. Y con pues los fármacos de primera línea tenemos los fibratos, que estos nos van a disminuir del 35 al 50%. Las otras, pues como segunda elección nos ayudaría, pero no del todo. Son las estatinas, ácido nicotínico y dosis altas de ácidos grasos omega 3. La otra es, bueno, para la presión arterial, pues iniciar una dieta hiposódica. Y si hay síndrome metabólico, pero sin diabetes, pues lo recomendado es iniciar un IECA o un bloqueador de la angiotensina 2. Y se dice pues que estos medicamentos han disminuido o disminuyen la incidencia de diabetes tipo 2. La otra es la resistencia a la insulina. De estas, pues se recomienda, bueno, más bien las quesolinedionas, como la pleoglitazona, toda esa familia, pues esta se dice que mejora la captación de glucosa, pues mediada de insulina en el tejido muscular y en el adiposo, que como vimos, pues son las vías que se alteran en el síndrome metabólico. Las otras recomendaciones pues son las biguanidas, por ellas tenemos por la metformina, que estas mejoran la sensibilidad de la insulina y bueno, van a intensificar la acción en el hígado y van a suprimir la producción endógena de la glucosa y bueno, intrahepática. ¿Y qué más tenemos? Nada más. El problema de estas TZDs son precisamente que incrementan de peso. Y el problema por el cual debemos de identificar el síndrome metabólico es la obesidad o el sobrepeso. Entonces, realmente no se utilizan. Creo que cada vez su uso está más o sea, cada vez se utilizan menos. Y el otro punto es que para resistencia a la insulina se han probado dosis desde 7.5 miligramos hasta 15 miligramos. Es donde tiene mayor evidencia y parece ser una buena opción es en ovario poliquístico, sobre todo porque se ha visto que puede inhibir también a la 17 alfa hidroxilasa. Entonces esta opción parece ser buena para ese sentido, ¿no? Pero, pues bueno, no se utiliza. Bueno. ¿Ya se terminó? Sí, Doc. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta?
No. ¿Todo claro? Sí, Doc. Sí, Doc. Bueno, muy bien, pues es parte complementaria de lo que habíamos visto, ¿no? Del módulo de diabetes, pues la fase de la prediabetes, muy bien. Pues si no hay nada, nos vemos el día de mañana en la clase. Y les recuerdo, el viernes es el examen del módulo de diabetes y de urgencia, ¿sale? Ok. Sí, doc. Sí, doctor. Órale, pues. Gracias. Sale. Nos vemos. Gracias. Nos vemos, cuídate. Un abrazo. Gracias. Gracias, bye. Hasta luego. Bye. Son las 7:58. Adelante.